Buenas tardes con todos. En esta ocasión quiero presentarles la guía de la Asociación Americana de Gastroenterología con respecto al manejo de enfermedad inflamatoria intestinal durante la pandemia del COVID-19. Esta revisión es realmente un comentario de expertos y se encuentra publicada en la revista Gastroenterology y se encuentra en prensa en este momento. Bien, a manera de introducción, lo que podemos indicar es que la enfermedad inflamatoria intestinal, como bien se sabe, es una enfermedad que muchas veces requiere como tratamiento terapia biológica o terapia inmunosupresora. Y una de las grandes preguntas que nos hacemos actualmente es de si el hecho de utilizar este tipo de terapia inmunosupresora puede ocasionar que un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal pueda tener más riesgo o más complicación de una infección por COVID-19. Esta guía precisamente lo que nos trae es las preguntas más frecuentes que nos solemos hacer los gastroenterólogos con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal y el COVID-19. Y en esta guía lo que se trata de hacer es tratar de resolver esas cuestiones. Hay preguntas muy importantes, acá hago un resumen de 6 de ellas, de las principales que se encuentran dentro de la guía. Entre ellas podemos ver el responder la pregunta si los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen mayor riesgo de infección por COVID-19, si hay mayor riesgo de inflamación intestinal en estos pacientes. ¿Qué hacer con el tratamiento? Si el tratamiento para enfermedad inflamatoria aumenta el riesgo de contraer la infección viral, o si este tratamiento finalmente protege, porque hay muchos estudios que mencionan que alguna terapia, por ejemplo, con anti-TNF puede mejorar el pronóstico o la evolución del COVID-19. También si se debe modificar o continuar el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal durante la infección o si se debe cambiar. Entonces, todas estas preguntas más o menos las vamos a tratar de responder en las siguientes diapositivas. Si bien es cierto que se conoce que esta es una asociación completamente nueva entre enfermedad inflamatoria intestinal y la infección por COVID-19, se tienen ya algunos datos preliminares, aunque muy escasos, acerca de esta concomitancia de enfermedades. Una de estas bases de datos, por ejemplo, es el registro internacional, conocido como el Secure IBD, el cual lo que hace es recolectar información entre los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y tienen un test confirmado para COVID-19. Hasta la presentación de este trabajo, la publicación de este trabajo, había 164 pacientes reportados. Hoy en día se encuentran aproximadamente registrados hasta 770 pacientes en esta base de datos. Y precisamente lo que vamos a encontrar como conclusión en estos estudios es que los datos con respecto al riesgo de infección por COVID-19 y enfermedad inflamatoria intestinal son limitados, pero aparentemente con todo esto no hay un mayor riesgo de infección en los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, que la enfermedad inflamatoria intestinal no sería un factor de riesgo para desarrollar COVID-19. Pero precisamente según esta base de datos o esta plataforma, hemos visto que los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria severa y los que tienen COVID-19 tienen mayor tasa de hospitalización, ya sea por enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea por el propio COVID-19 o por ambos. Entonces, lo que hace más o menos la guía en este caso es dividir a los pacientes en 3 escenarios. Pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal sin infección por SARS-CoV-2. En segundo grupo, los pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal y que están infectados por SARS-CoV-2, pero en este caso no tienen síntomas. Y finalmente los pacientes que tengan enfermedad inflamatoria intestinal y ya tengan COVID-19, y no importa en este caso si tienen una infección intestinal activa. Vayamos con el primer grupo o el primer escenario. ¿Qué hacer con los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal pero que no tengan una infección, en este caso por SARS-CoV-2? Para empezar, se debe evaluar prioritariamente si este paciente tiene una recaída de la enfermedad inflamatoria intestinal que no esté relacionada necesariamente a la infección por COVID-19. Para esto se debe confirmar la infección. Sin embargo, no es necesario hacer procedimientos endoscópicos para este motivo, por lo cual podemos utilizar otro tipo de exámenes, como por ejemplo la proteína C reactiva, la calprotectina fecal o la lactoferrina.
También es importante en este tipo de pacientes pedir serología, y la serología con el fin de medir los metabolitos, por ejemplo, de las tiopurinas, o medir el dosaje sérico de biológicos que ya es conocido en sí. Luego de esto, hay que evaluar si el paciente tiene o no una adherencia al tratamiento. Si el paciente no tuviera una adherencia al tratamiento, se puede reiniciar el tratamiento previo, pero si tiene una adherencia, se debe evaluar la actividad de la enfermedad. Y aquí es importante porque dependiendo de la actividad de la enfermedad, se va a poder evaluar qué tipo de terapéutica se tiene que utilizar. Si la enfermedad es leve, la terapia tópica, la terapia con budesonida oral o tratamiento sintomático está completamente permitido en este caso. Si la enfermedad es moderada o severa, hay que valorar, ¿no?, el riesgo-beneficio del tratamiento, pero se debe tratar normalmente a los pacientes. Recordemos que esto pasa porque el paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal activa, pero que no está infectado en este momento. Por eso hay que valorar el riesgo-beneficio. La idea es tomar en cuenta que como no hay mayor riesgo de infección, nos tenemos que quedar con la medicación con el objetivo de mantener la remisión. Con respecto a los lugares donde se realiza la administración de los medicamentos o los centros donde se hace la administración de los medicamentos, se debe cumplir con los protocolos que incluyan la preselección de pacientes para exposición a síntomas de COVID. Es decir, los pacientes tienen que tener un control de fiebre en el momento de ingresar, tiene que haber un espacio adecuado entre las sillas, por lo menos de un par de metros, como ya se conoce. Debe haber mascarillas y guantes utilizados por el propio personal y debe ser proporcionado también a los pacientes, y se debe hacer una limpieza profunda y adecuada de estas salas. Actualmente el hecho de intentar la administración en casa de la terapia no está recomendado, por lo menos por esta guía. El segundo escenario tiene un algoritmo algo más simple, y es el paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Está infectado con el SARS-CoV-2, pero este paciente es asintomático. En este grupo de pacientes se puede mantener todavía una terapia habitualmente con prednisona, pero a dosis muy bajas. Se puede hacer el switch a budesonida oral sin ningún problema. No hay ningún inconveniente en utilizar los 5-ASA o la terapia tópica rectal, e incluso se puede mantener terapias como la tiopurina, el metotrexate y el tofacitinib. Pero en el caso de que el paciente sea usuario de anticuerpos monoclonales, como por ejemplo la terapia anti-TNF, el vedolizumab o el ustekinumab, estos pacientes deben tener una postergación de la terapia por lo menos 2 semanas y evaluar si este paciente va a desarrollar síntomas de COVID o no. Si el paciente no desarrolla síntomas de COVID, este paciente puede reiniciar su tratamiento sin ningún inconveniente. Y si desarrolla COVID, pasaremos al escenario 3, que es la siguiente diapositiva. Entonces, en este tercer escenario vemos al paciente con enfermedad inflamatoria intestinal e infección por COVID-19. Aquí la prioridad es evaluar la severidad de la infección viral. Entonces, para eso obviamente se tienen criterios de enfermedad leve, enfermedad moderada y enfermedad severa. La enfermedad leve es un paciente que no está hospitalizado o bien está hospitalizado pero con una saturación de oxígeno mayor de 94 y sin evidencia de neumonía. El paciente con enfermedad moderada será aquel paciente hospitalizado con hipoxia o que tenga una evidencia imagenológica de neumonía. Mientras que la enfermedad severa será aquel paciente que requiere ventilación mecánica o la utilización de vasopresores o que tenga falla de órgano. Entonces, en este contexto y con estos criterios, si este paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal y tiene COVID-19, pero leve, aún se pueden mantener todas las terapias que hemos visto previamente: budesonida, 5-ASA, terapia tópica rectal, la nutrición enteral. E incluso se pueden mantener las tiopurinas, el metotrexate y el tofacitinib. Pero a pesar de que sí está estipulado que se deba postergar la terapia biológica por un par de semanas, esta terapia es factible todavía que pueda ser administrada en estos pacientes. Para el caso de una enfermedad moderada y severa, todos estos criterios tienen que ser también utilizados. Sin embargo, lo que acá se debe priorizar fundamentalmente es el tratamiento del COVID-19. Si el paciente estuviera en remisión, el objetivo fundamental es reducir la supresión inmune durante la replicación viral. De esa manera podemos reducir las probables complicaciones que pueda haber posteriormente.
Hay algunos fármacos que están en estudio y que se cree que pueden tener algún beneficio tanto para enfermedad inflamatoria intestinal como para COVID-19. Por ejemplo, los anti-TNF, como ya les había mencionado, se cree que lo que hacen es reducir la progresión del síndrome del distrés respiratorio agudo y de la falla multiorgánica. Por otro lado, las anticitoquinas, como por ejemplo el tocilizumab, que es un inhibidor de interleuquina 6, que está utilizado y aprobado por FDA para el tratamiento del síndrome de liberación de citoquinas, también está siendo estudiado para infección por el COVID-19, igual que el sarilumab. Y hay otros fármacos, como por ejemplo el baricitinib, pero no en este caso el tofacitinib, que interfieren con la entrada de virus en el enterocito, ¿no? Como conclusiones entonces de esta guía, que es una guía realmente corta, debido a que hay pocos datos al respecto, hay que tomar en consideración que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no parecen tener un riesgo mayor de infección por SARS-CoV-2 y por consiguiente de COVID-19. Y eso hay que tenerlo bien claro, pero hay que tener en cuenta que esta evidencia puede cambiar. Los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal sin infección por SARS-CoV-2 no deben descontinuar su tratamiento y deben seguir simplemente con su terapia. Los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y tienen SARS-CoV-2 pero son asintomáticos pueden mantener su terapia con tiopurinas, metotrexate, tofacitinib, terapia rectal, pueden utilizar los 5-ASA, pero es importante retrasar los biológicos 2 semanas y de esa manera evaluar si el paciente va a presentar o va a hacer síntomas de COVID-19 o no. Los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y que desarrollan COVID-19 sí pueden mantener todo este tipo de terapias. Siempre se debe evaluar el riesgo-beneficio y es muy importante recordar que actualmente, si bien la evidencia es poca, esta evidencia puede cambiar con el mayor conocimiento del COVID-19 y su asociación con enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, eso es todo lo que quería presentarles por ahora. Muchas gracias por su atención.